El 18 de julio de 2003, cuando el mediodía se estaba convirtiendo en tarde, se oyeron una serie de disparos en la cuadra 3700 de Millbridge Drive en el barrio Clear Lake de Houston, Texas. Aunque sus identidades no se descubrirían hasta años después, los disparos provenían de las armas de Christine Paolilla, de 17 años, y de su novio en ese momento, Christopher Snyder, quienes estaban asesinando a varias personas. Sus víctimas fueron 4 amigos: Tiffany Rowell, Rachel Coloruchis, Marcos Presela y Eldelbert Sánchez, que tenían entre 18 y 20 años. Sus cuerpos no fueron encontrados hasta horas después, y cuando la policía entró a la casa, la escena del crimen que descubrieron era sumamente espeluznante. La televisión seguía reproduciendo dibujos animados, mientras los investigadores caminaban con cuidado alrededor de los 4 jóvenes muertos y la escena empapada de sangre, buscando cualquier pista que pudiera decirles lo que había sucedido. Las respuestas no llegarían rápidamente, pasarían más de 3 años hasta que se hicieron arrestos. 21 años después, esta es la escalofriante historia de Christine Paolilla, la adolescente que asesinó a sus amigos. Aunque Christine Paolilla parecía ser una estudiante de secundaria relativamente popular y bien adaptada cuando llevó a cabo los asesinatos de Clear Lake en 2003, no se puede negar que tuvo una infancia muy tumultuosa. Se sabía que sus padres eran consumidores cuando ella crecía en Long Island. Su padre en especial era muy adicto. Murió cuando Paolilla tenía solo 2 años. Y su madre perdería la custodia de ella ante sus abuelos debido al consumo de sustancias. Unos años más tarde, también ellos fallecerían. No fue hasta que Paolilla tenía 15 años que comenzó a vivir nuevamente con su madre, que estaba sobria y había salido de rehabilitación. Poco después se mudaron a Clear Lake, Texas. Además de no haber tenido una infancia muy estable, Paolilla también tuvo problemas de salud. En el jardín de infancia empezó a desarrollar alopecia y pronto perdió gran parte de su cabello. Y también tuvo que usar anteojos gruesos. Ambas cosas le hicieron destacar entre todos los demás niños y provocaron que se burlaran de ella, lo que dañó su autoestima. Aunque su desafortunada infancia no es excusa ni explica los asesinatos que cometió más tarde, sí reflejan una adolescencia turbulenta en la que no encontró apoyo ni seguridad. Una de las pocas cosas que Paolilla pudo esperar de su familia fue una póliza de seguro para su padre por un valor de $360,000. No pudo acceder a ella hasta que cumplió 18 años, pero para entonces ya tendría las manos manchadas de sangre. Como la policía descubriría más tarde a través de sus investigaciones, los asesinatos en Millbridge Drive en Clear Lake, Texas, no fueron completamente al azar. Una de las asesinas, Christine Paolilla, era buena amiga de 2 de las 4 víctimas de asesinato, de Tiffany y Rachel. Las 3 se habían conocido años antes cuando asistían juntas a la secundaria, y Rowell y Rachel iban un año por delante de Paolilla. Paolilla conoció a Rachel y Tiffany al mudarse con su madre. Las 3 finalmente se hicieron muy buenas amigas, en especial por el hecho de que tanto Rachel como Tiffany ayudaron a Paolilla con su apariencia. La ayudaron tanto con el maquillaje como con la elección de pelucas. Y Rachel, de hecho, tenía una foto de Paolilla en su billetera que ocasionalmente guardaba consigo, una indicación de su estrecho vínculo. Con la ayuda de sus 2 amigas, Paolilla fue nombrada Miss Irresistible cuando estaba en 3er año. Las otras 2 víctimas en la casa eran Marcus Ray Presela y Eldelbert Nicolás Sánchez. A principios de 2003, Christine Paolilla se reencontró con un viejo amigo, Christopher Snyder, en lo que resultó ser una relación que le cambió la vida. Paolilla y Snyder ya se conocían desde la escuela secundaria, pero habían perdido el contacto durante algún tiempo antes de volver a verse en una fiesta en 2003. En ese momento de su vida, Snyder ya tenía antecedentes penales y también era un gran consumidor de sustancias. Los 2 habían consumido marihuana cuando se conocieron por primera vez en la escuela secundaria, pero en 2003 él había pasado a consumir sustancias aún más fuertes, algo que comenzó a recomendarle a Paolilla una vez que se reencontraron. Paolilla se sentía mal por Snyder por su depresión y un grave accidente que había sufrido cuando era niño, pero también desconfiaba de él. Una de las razones por las que habían dejado de salir era debido a la percepción que Paolilla tenía de Snyder como violento, y eso todavía parecía ser un problema cuando volvieron a estar juntos.
En una ocasión, tras enfadarse, empujó a Paulilla, que se golpeó la cabeza contra una superficie de mármol, y es posible que también le haya golpeado en otras ocasiones. Tanto los amigos de Paulilla, que luego se convirtieron en sus víctimas, como sus padres, intentaron que se alejara de él, pero ella se negó a escuchar. La relación era claramente problemática y pronto daría un giro mucho más oscuro, y algunos de los amigos de Paulilla quedarían literalmente atrapados en el fuego cruzado. Decir que la escena del crimen de los asesinatos de Clear Lake fue espantosa habría sido sin duda quedarse corto. La masacre incluía 4 cadáveres, todos ellos acribillados a balazos, y había sangre por todas partes. El cadáver de Heidelberg tenía agujeros de bala en la cabeza, el cuello, el torso y el brazo izquierdo, y Marcus también había recibido disparos en varios lugares. Entre Christine Paulilla y Christopher Snyder, los dos dispararon casi 40 tiros a las 4 víctimas, y había casquillos por todas partes, lo que indicaba un fuego errático y denso. De todas las víctimas, la muerte de Rachel parece haber sido la más violenta y personal, además de haber recibido al menos una docena de disparos, uno de ellos en los genitales. Las autoridades sospechan que sobrevivió a la ráfaga inicial de disparos, pero que fue brutalmente golpeada hasta la muerte con una pistola. Al parecer, Paulilla y Snyder abandonaron la residencia después del tiroteo inicial, pero Paulilla insistió en que regresaran para verificar que todos estuvieran muertos. Una vez que lo hicieron, encontró a Rachel apenas con vida en el proceso de marcar el 911, lo que llevó a Paulilla a asesinarla brutalmente. En un principio, Paulilla y Snyder solo habían planeado robar a punta de pistola a las 4 personas que estaban en la casa para así conseguir drogas y dinero, pero por alguna razón todo terminó en una masacre. Puede que Snyder haya sido el primero en apretar el gatillo, pero tanto él como Paulilla fueron los responsables de los disparos. Christine Paulilla, que acababa de participar en la consumación de un cuádruple asesinato, aparentemente siguió con su día como si nada hubiera pasado. Las autoridades creen que los asesinatos ocurrieron entre las 3 p.m. y las 3:25, y apenas una hora después, Paulilla estaba fichando en su trabajo en Walgreens. Ya es bastante horrible que alguien pudiera cometer una serie de asesinatos tan atroces y repugnantes en primer lugar, pero pasar directamente de la escena del crimen al trabajo era casi inconcebible. Después de los asesinatos, Paulilla continuó trabajando en Walgreens y regresó a la escuela secundaria para su último año, pero tuvo problemas sociales debido a la ausencia de sus 2 amigas. Finalmente, nunca terminó de obtener su diploma. Parte de la razón fue que en octubre de 2003, Christopher Snyder y ella fueron arrestados por robar una tienda. A pesar del arresto, todavía se sentía increíblemente atraída por Snyder, y es posible que los dos también hayan comenzado a consumir polvo blanco juntos. En lugar de graduarse de la escuela secundaria, Paulilla pasó su tiempo en un centro de rehabilitación de drogas cerca de San Antonio. Sin embargo, eso no sería la salvación que ella y su familia podrían haber esperado. Cuando la noticia de los asesinatos de Clear Lake ocurridos en junio de 2003 llegó a oídos del público, los residentes de Millbridge se quedaron, como es lógico, bastante conmocionados. Los horripilantes asesinatos parecían haberse producido al azar, y el barrio, normalmente tranquilo y pacífico, se llenó de agentes de policía y detectives que intentaban averiguar qué había sucedido. Curiosamente, la policía anunció que no tenía ningún sospechoso ni idea de un posible motivo. No hubo testigos oculares sobrevivientes de los asesinatos. A medida que pasaba el tiempo, las pistas comenzaron a escasear y la policía no sabía qué había sucedido ese viernes por la tarde. 2 años después, llegaría una pista por medio de una llamada anónima que encauzaría la resolución del misterio. Durante ese tiempo, Paulilla y Snyder dejaron de verse, y ella más tarde comenzó una relación con otro hombre, Justin Roth, a quien conoció mientras asistía a una reunión de 12 pasos a fines de 2004. Roth era un ex-marín y un adicto en recuperación, y los dos se casaron el siguiente marzo. Sin embargo, al mismo tiempo que el informante anónimo llamaba, Roth también comenzó a sospechar que Paulilla estaba involucrada en los asesinatos después de ver su reacción a un informe de noticias sobre el aniversario de las muertes. Paulilla más tarde confesó su participación a Roth,
quien se horrorizó por las revelaciones. Un año después de enterarse por primera vez, Roth finalmente decidió delatar a su esposa a la policía, y pronto las autoridades persiguieron a los asesinos. Cuando las autoridades detuvieron a Christine Paolilla, el 19 de julio de 2006, exactamente 3 años y un día después de los asesinatos, su vida había cambiado considerablemente desde la secundaria. En agosto de 2005, apenas unos meses después de casarse con Justin Roth, tuvieron que huir de su nuevo condominio cerca de Houston debido al huracán Rita. Se dirigieron a la casa de los padres de Roth en Arlington, pero mientras estaban allí comenzaron a consumir heroína por vía intravenosa y pronto se fueron a San Antonio, donde Roth sabía que podrían encontrar drogas aún más potentes. Al mismo tiempo, Paolilla se sentía atormentada por los asesinatos que había ayudado a llevar a cabo 2 veranos antes y tenía remordimientos. También estaba consultando un sitio web dedicado a resolver el misterio, dirigido por el padre de una de las víctimas, otra señal de su conciencia culpable. El consumo de drogas de ella y de Roth despegó considerablemente después de llegar a San Antonio, impulsado en gran medida por el fondo de seguro que Paolilla recibió cuando cumplió 18 años, y consumían juntos cientos de dólares en sustancias todos los días. Paolilla tenía 20 años cuando finalmente la arrestaron en 2006, y las autoridades encontraron cientos de jeringas usadas en la habitación del hotel. Considerando la cantidad de sustancias que consumía, la policía pudo haberle salvado la vida al arrestarla, pero su nuevo hogar se convertiría en una solemne celda de prisión. Lamentablemente, al ojo público, probablemente nunca se sabrá cómo sucedieron los hechos el 18 de julio de 2003, cuando Christine Paolilla y Christopher Snyder acabaron con 4 vidas inocentes. No hubo testigos oculares salvo los asesinos, y Snyder murió antes de ser interrogado. El día después de que arrestaran a su cómplice Christine Paolilla, la policía de Kentucky allanó la casa de los padres de Snyder en busca de él y encontraron 2 armas del crimen escondidas en su dormitorio. La familia de Snyder lo llamó a Greenville, donde vivía con su nueva novia, para informarle que la policía lo buscaba y que estaba implicado en un caso de asesinato, y pronto Snyder se dio la fuga por su cuenta. Un día después, el 5 de agosto de 2006, la policía encontró su cuerpo en descomposición en el bosque, cerca de su residencia en Greenville. Se cree que Snyder se quitó la vida y tenía 21 años en el momento de su muerte. Christine Paolilla finalmente fue a juicio en septiembre de 2008, cuando tenía 22 años. En ese momento había estado tras las rejas durante más de 2 años desde su arresto en 2006. Se declaró oficialmente inocente de los cargos de asesinato capital y el juicio fue seguido por todos los medios a medida que avanzaba. El 13 de octubre de 2008, un jurado declaró oficialmente a Paolilla culpable de los asesinatos de Tiffany Rowell, Rachel Coloriutis, Marcus Presela y Heidelberg Sánchez. Los hechos tuvieron lugar cuando tenía solo 17 años, por lo que la pena de muerte no estaba sobre la mesa. Paolilla lloró después de escuchar su sentencia a cadena perpetua. Su última oportunidad de libertad se agotó el 26 de mayo de 2011, cuando el Tribunal de Apelaciones de Houston confirmó su veredicto de culpabilidad. Para 2024, Paolilla tiene 38 años y todavía cumple su condena. Es elegible para libertad condicional en 2046, momento en el que será casi una ciudadana de la tercera edad. Si te gustó el video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.